Y en medio de todo esto te voy a presentar cómo se le chispotea a la señora Amparo. Hoy sale a hacerse la víctima en este video. Como estilo Galilea Montijo, ahorita la van a ver casi llorando, yo soy la víctima, yo que perdí a mi marido, yo que lo vi como caía de la ventana y que nadie sintió lo que yo sentí, etc, etc, etc. Como una vil víctima, pero en pocas palabras yo a entender que no va a regresar ni más, para que me entiendan. Que la lana que se ha clavado en todos estos años ya la guardó en el banco, ya se la gastó, ya la invirtió y que no va a regresar ni un peso partido por la mitad y háganle como quieran. Vamos a escuchar. Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella. Hasta en la guerra, esa que él ha establecido contra sus críticos, hay códigos. No soy una corrupta como él afirma y por eso no voy a guardar silencio. Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años. La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. La señora Casar, y cito textualmente, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. No fue el caso. El propio Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el propio Andrés Manuel López Obrador, como su procurador, debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. Despejada esa mentira, ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial, sino de cobrar la pensión de viudez. En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y repito, ejercer un derecho no es corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudez por la causa de fallecimiento. Lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y posteriormente publicar en el sitio oficial del gobierno documentos con información personal mía y de mis hijos que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones. Ello es una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho a la privacidad. Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intente combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los cauces legales. Sí, el presidente. Repito, con un caso particularmente doloroso, trataron de desprestigiarnos y amedrentarnos a mí, a mi familia y a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque hemos denunciado con evidencia en la mano cientos de actos de corrupción sin importar quién los haya cometido. Eso nos ha hecho incómodos al gobierno anterior y a este también. La conducta del presidente revela algo mucho más grave, algo que debería preocuparnos a todas las mexicanas y mexicanos: el abuso de poder y la persecución política contra quienes nos atrevemos a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión, esa que ha tratado durante todo el sexenio de inhibir. Ojalá y el presidente, en lugar de dedicar su tiempo a mi persona, se lo dedicara a las 186,000 víctimas de homicidio, a los 44 periodistas asesinados, a los miles de desaparecidos, a los feminicidios, a los cientos de activistas que han pagado con su vida por haber alzado la voz y a los 297,000 muertos en exceso durante la pandemia. Quiero ser muy clara con este mensaje a la ciudadanía, pero también
al presidente. Ni yo, ni Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras. Por último, agradezco las muchas muestras de apoyo, de cariño, de solidaridad recibidas y hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas. Bueno, pues ahí está la señora. El problema es que cuando la pensión de viudez no la puedes obtener cuando la persona se quita la vida. Y lo establece muy clara la ley. Ella lo sabía. Ahora, ¿en qué momento, de qué manera y lo que ella quiere evadir? Y que hubiera sido bueno que lo mencionara. Pues, ¿qué tipo de contrato el señor tenía que por 4 meses de trabajo obtuvieras una pensión de más de 30 millones de pesos? Y entrando en los primeros 15 días te dieran 2 préstamos, que nunca se regresó la lana, de más de 700,000 pesos. Y que además a tus hijos, es decir, a los hijos de la señora, los siga manteniendo el gobierno cuando ya están peludos, en pocas palabras. Ya me entiendan a lo que me refiero. Esa es la hipocresía. Ahora se hace la víctima diciendo que eso le pasa a las personas que denuncian actos de corrupción. Yo no la vi denunciando ningún acto en tiempos de Vicente Fox. Claro, se me olvida que la señora era parte del grupo que conformaba la Secretaría de Gobernación con Santiago Creel. Entre otras irregularidades que irán saliendo, como los negocios que hicieron con los hijos de Marta Sagún, que está totalmente evidenciado, generaron actos de corrupción, influyentismo en Pemex. Pues bueno, ahí está la información, ahí está lo que la señora dice, pero lo más interesante es lo que sale a relucir por Raimundo Riva Palacios, donde pues esta gente son íntimos amigos, se le chispotea al señor y sale a decir, o confiesa, yo creo que esa es la palabra correcta, confiesa que el señor no colgó las chanclitas por su propia voluntad. Al señor se las colgaron, es decir, le dieron traca, 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 tu matraca. Vamos a escuchar. También dijo, pues él sí tenía esa costumbre de ir a fumar, ahí en ese mismo lugar. Pero Raimundo, la autoridad, ahora, el dictamen de la autoridad es que fue ascinato, que fue accidente. La investigación se abre por homicidio. Sí, por eso. Pero el dictamen de la autoridad es que fue asesinato, que fue accidente. También dijo, pues. Ahora resulta que el señor estaba en su balcón, fíjense nada más, estaba ahí aventándose un cigarrito. Digo, yo no fumo, pero pues no creo que sea pues tan difícil, pues, o no sé si al señor le gustaba ponerse en el mero filito, y estaba ahí en su balcón y ¡fum! Se cayó, así nomás se cayó y ya pasó a otra vida, y nomás porque andaba fumándose un cigarro. Imagínense, está medio extraño, ¿no? Digo, ¿cuántas personas no van y se fuman un cigarro en el balcón y pues no se los lleva el viento y ya pues quedan ahí todos pues por ningún lado, ¿no? O sea, con todo respeto, está muy raro, está muy extraño, y pues ellos son íntimos, ¿no? Todos estos grupos, y pues ahí ya confesaron, ¿no? Quedó en evidencia que se lo echaron. 4 meses, cobrar una pensión de más de 30 millones, pues pareciera de película, ¿no? Esos, y digo, no es nuevo, no es nuevo que quieran cobrar un seguro y la avienten. Ella se enteró de que firmaron el contrato. No sé, podemos empezar a pensar muchas cosas. No me quiero meter con el finado que ya no está aquí, pero pues bueno, ahí hay otra prueba de lo que venimos diciendo, ¿no? Entonces, pues según esto, el señor ahí andaba fumándose un cigarro en el balcón y se lo llevó el viento, así como así. Se lo llevó el viento. Ahí para adelante, y ya de ahí para el real ya es otra historia. Y pues la señora siempre ha sido muy, pues ya la conocemos. Vamos a escuchar. Lo hacemos por el contexto. Es tan sistemática la corrupción, ¿sí?, que muchas veces estás obligado a corromperte. Lo hacemos por el contexto. Es tan sistemática la corrupción, ¿sí?, que muchas veces estás obligado a corromperte. Bueno, aquí ya justificándose de que posiblemente pues se corrompió, pero es que el sistema lo obligó.